Bueno, les voy a explicar más o menos cómo se debe de hacer el proyecto de la Gaceta, si no les quedó muy claro. La tarea 1 consiste en responder las 10 preguntas. Estas 10 preguntas no necesitan investigar en ninguna de las fuentes. Lo único que tienen que hacer es responder con lo que saben. Nada más aquí es muy importante que, por ejemplo, en cuestión a los signos de puntuación, lo hagan su respuesta respecto a la noticia. ¿Para qué crees que sirven los dos puntos, las comillas y el punto y coma? Pero en la noticia, no en cualquier tipo de texto. ¿Sí? Y en la pregunta número 8, medios de comunicación se refiere a radio, internet, televisión, periódicos. ¿Sí? Y en la pregunta número 10, que me digan, o sea, por ejemplo, en un medio presentan la información de manera completa, de manera real, de manera exagerada. ¿Sí? Bueno, en la tarea número 2 deben de copiar y pegar la noticia, el texto que viene ahí de la noticia. ¿Sí? Lo copian en un documento de Word. Luego subrayan las ideas principales. Se sugiere que por cada párrafo subrayen una o dos ideas principales, no que subrayen todo, lo más importante. ¿Sí? Subrayenme por favor con esta opción que viene en Word, que es subrayado. Para mí es mucho más fácil. Después, en la tarea número 3 dice que ustedes deben de elegir uno de los artículos que viene en esa página, que es http://www.investigacionyciencias bla bla bla, respecto a su número de lista. Ahí viene del número 1 al número 3 les toca el tema de astronomía, del 4 al 6 matemáticas. Aquí es bien fácil porque únicamente le van a dar clic en el hipervínculo que dice astronomía y ya los va a llevar a todos los artículos de astronomía, o al de medio ambiente y se van a ir a todos los artículos de medio ambiente. Van a elegir uno, ¿sí? Y les va a aparecer algo así. Por ejemplo, yo me metí en astronomía, en donde dice historia de la astronomía, y a mí me salió este artículo. Lo voy a copiar absolutamente todo y lo voy a pegar en Word. ¿Sí? Entonces eso es lo que voy a hacer. Luego voy a señalar sus partes como viene aquí. ¿Sí? La volanta, el título, el copete, el cuerpo, el epígrafe, la sección, la foto. Y voy a responder a las preguntas básicas. Voy a señalar qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Eso es lo que debo de hacer. En la tarea número 4, ¿sí? Van a buscar ustedes, se van a ir a Google o al buscador que ustedes quieran y van a poner el mismo título del anterior artículo, pero le van a poner noticia. Tiene que ser una noticia que habla acerca del mismo tema del artículo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, encontré esta de un periódico que se llama El País. Habla acerca de lo mismo, ¿sí? Que encontraron un video del primer eclipse solar, pero obviamente pues va a ser escrito por diferentes personas y pues obviamente la información va a ser distinta. ¿Sí? Entonces igual lo encuentran. Es muy importante que ahí le pongan noticia de el eclipse solar, noticia de las vacunas, noticias de la gripe española. Después lo copian y lo pegan. ¿Sí? Y en ese documento ustedes van a copiar en la parte de abajo estas dos preguntas. ¿Cuál crees que sea la línea editorial de la noticia que buscaste en internet? ¿Sí?
La línea editorial es el tema del que habla, la preferencia, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay periódicos que se dice que son amarillistas, o sea, que exageran las cosas, entonces su línea editorial es amarillista, ¿sí? Y habla de puras nota roja, a lo mejor, ¿sí? Eso no sucede con el artículo que ustedes tienen, pero esa es la editorial. La editorial es de qué temas prefiere hablar y cómo prefiere hablar de ellos. Y en la segunda dice, ¿cuál es la fuente de donde sacaste esa noticia? Pues ahí, por ejemplo, de la noticia anterior voy a poner el periódico El País o de la página fulanita o de la revista Conozca Más. Tiene que decir quién lo firma. Generalmente lo dice en la parte superior del lado izquierdo, ¿sí? Es confiable. Si es de un periódico famoso y reconocido o una publicación, sí es confiable. Si se lo encontraron en Rincón del Vago, pues no es confiable o carito, no sé. ¿Crees que aborda la noticia de manera real? Pues si todo lo anterior sí fue correcto, pues sí. Y ustedes me tienen que decir por qué razones. Y la tarea número 5 es este cuadro comparativo, ¿sí? En el lado izquierdo viene todo lo que deben de decir y en el lado derecho deben de poner la información que se compara en el artículo científico y en la noticia. Por ejemplo, en tipo de contenido, o sea, su contenido es científico, social, periodístico, policíaco, ¿sí? Actual, viejo, histórico. Forma en que se presente el contenido, si se presenta en una columna, en 2 columnas, si tiene gráficos, si no tiene gráficos, si tiene negritas, si no tiene negritas, si la letra es más grande, si es más pequeña, hecho al que se da relevancia, así, ahí va el tema. Pues en uno habla acerca de por ejemplo, de la primera película, de cómo fue la primera película del eclipse solar, y en la segunda habla de quién hizo la primera película del eclipse solar. Hablan de lo mismo, pero en 2 aspectos diferentes. Manera en que está escrito. Es en cuestión a la escritura. Es formal, es informal, es coloquial, es objetivo, es poco objetivo, ¿sí? A eso se refiere. Datos que manejan, o sea, por ejemplo, que pongan unas 3 ideas principales, ¿no? Pues dice que el eclipse, la primera película se hizo en 1900, su productor fue fulanito, ¿sí? Captó, no sé, el momento, con 3 ideas principales que me pongan de cada uno. Y en diferencias del encabezado, pues es que en algunos a lo mejor el encabezado siempre te va a decir de qué va a tratar la noticia. A lo mejor en alguno te dice, no, pues habla acerca de quién hizo la primera película del eclipse solar, y en otro te habla acerca de cómo se hizo la película del eclipse solar. Entonces, que pongan esa diferencia. Ya por último les dejo el cronograma para que ustedes recuerden. Es muy importante que pongan en sus tareas a quién va dirigido y qué número de tarea es. La tarea del lunes es la tarea número 6. Por favor, pónganse al corriente. Gracias.